24 misterios y leyendas de República Dominicana que los científicos no han podido explicar en su vida. Un paraíso caribeño de playas doradas y montañas eternas, pero también un lugar donde lo imposible cobra vida. Vacas que hacen pactos con el diablo, ciguapas de pies al revés que embrujan a los hombres, galipotes que cambian de forma y piratas malditos que dejaron tesoros ocultos en estas tierras, túneles secretos, cementerios de miles de años y fenómenos naturales que todavía hoy no tienen respuesta. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en estos 24 misterios te hará mirar a República Dominicana con otros ojos. Suscríbete a Salud y Recetas Mundiales, activa la campanita y únete a nuestra comunidad para seguir explorando los secretos más épicos de nuestra historia. Hoy te presentamos la historia del Bacá, el pacto demoníaco más temido de República Dominicana. Hombres que entregan la vida de un ser querido a cambio de riquezas. Un guardián oscuro que protege haciendas y ganado. Y un precio mortal que siempre llega a cobrarse. El Bacá, fortuna maldita que aún muchos aseguran haber comprado. La historia del Bacá, en los rincones más apartados de República Dominicana, aún se susurra un nombre con miedo y respeto. Su nombre es Bacá, no es un mito cualquiera. Es la leyenda de un pacto con el demonio, un trato prohibido que ofrece riquezas y poder, pero que cobra un precio aterrador. Se dice que quien desea fortuna rápida debe ofrecer un sacrificio. El aspirante, siempre un hombre, entrega la vida de un ser querido, un hijo, una esposa, un hermano. A cambio, el Bacá se convierte en su guardián. Le otorga protección, bienes materiales, ganado abundante y prosperidad. Pero el pacto es una condena. Pasados 5 años, los familiares comienzan a morir uno por uno, como si una sombra invisible los fuera reclamando. Y cuando ya no queda nadie más, el propio dueño del Bacá es arrastrado al infierno, cumpliendo así la deuda sellada con sangre. Algunos describen al Bacá como un animal extraño, mitad perro, mitad criatura infernal. Otros lo ven como una sombra que ronda las casas, vigilando los terrenos y espantando a los intrusos. Su presencia se reconoce por ruidos inexplicables, animales muertos sin razón y accidentes misteriosos. Lo más perturbador es que muchos creen que todavía hoy existen personas que han comprado un Bacá. En zonas rurales circulan rumores de familias ricas cuya fortuna habría nacido de este oscuro pacto. Y cada vez que una desgracia los golpea, la gente recuerda: el Bacá está cobrando lo suyo. El Bacá es más que una leyenda, es un recordatorio de que no todo lo que brilla es bendición y de que la avaricia puede abrir puertas que jamás deberían cruzarse. Hoy te presentamos la leyenda de la ciguapa, la mujer mística de los montes dominicanos, una figura de cabello larguísimo y pies al revés, que aparece en las noches cerca de ríos y montañas, y que embruja a los hombres para arrastrarlos a un destino sin regreso. Hermosa mujer, o espíritu oscuro condenado a vagar para siempre. La leyenda de la ciguapa. En las noches silenciosas de República Dominicana, cuando la luna ilumina los ríos y los bosques, aparece una figura que hiela la sangre. Es la ciguapa, una mujer mística, de piel morena, cabello negro y largo hasta los pies, que hipnotiza a quien la mira y lo arrastra hacia un destino del que nadie regresa. Su rasgo más inquietante son sus pies, los tiene al revés. Donde deberían mirar hacia adelante, apuntan hacia atrás. Esto confunde a quienes intentan seguir su rastro, pues las huellas parecen guiar en dirección contraria. Perseguirla es perderse en un laberinto sin salida. La ciguapa aparece siempre de noche, cerca de ríos, cascadas o montañas. Con su mirada seductora atrae a los hombres incautos, los embruja con un encanto irresistible y los lleva a internarse en la oscuridad. Algunos relatos dicen que nunca más vuelven a ser vistos. Según la leyenda, siempre le acompaña un perro negro o blanco, un guardián que ayuda a cazar a sus presas. Y aunque en ocasiones ha sido atrapada por campesinos, dicen que muere de inmediato al ser capturada, como si la libertad fuera parte de su esencia. Fray Cipriano de Utrera, en 1911, ya escribía sobre esta criatura. La describía como un ser imposible de clasificar. Era una mujer salvaje, un espíritu o una maldición que vagaba entre montañas y ríos. Para muchos dominicanos, la ciguapa es más que un mito, es una llamada de atención. Representa el peligro del deseo, la atracción hacia lo prohibido y la naturaleza indomable de la isla. Algunos aún juran haber visto su silueta entre los árboles y otros aseguran escuchar risas femeninas que se apagan en el eco de la noche. La ciguapa
no deja rastro, solo miedo, misterio y huellas que nunca llevan a donde parecen ir. Hoy te presentamos la leyenda del Galipote, la criatura cambiante del folclore dominicano, un ser capaz de transformarse en animales, sombras u objetos, inmune a las balas y sediento de sangre inocente, y temido en los campos por secuestrar y acechar en la oscuridad. El monstruo criollo que aún se dice camina de noche entre nosotros. La leyenda del Galipote en los campos solitarios de República Dominicana. Cuando la noche cae y el silencio pesa, muchos aún temen encontrarse con una figura que no pertenece a este mundo. El Galipote es una criatura legendaria que cambia de forma y que, según los campesinos, aún ronda buscando víctimas inocentes. La leyenda cuenta que el Galipote es un ser maldito, capaz de transformarse en cualquier cosa. A veces aparece como un perro gigante de ojos rojos, otras como un ave nocturna y en ocasiones como un hombre extraño con fuerza sobrehumana. También puede convertirse en objetos inanimados, un tronco, una piedra o incluso una sombra, esperando el momento exacto para atacar. Lo más aterrador es su inmunidad. Se dice que ninguna bala puede matarlo, que el acero no lo hiere y que solo rituales muy antiguos, rezos específicos o armas bendecidas pueden hacerle frente. Por eso, quienes lo han enfrentado aseguran que dispararle es inútil. La criatura siempre vuelve. El Galipote no solo cambia de forma, también se alimenta de la sangre de los vivos. Suelen acusarlo de secuestrar niños y de cometer actos macabros en los montes más apartados. Para muchos es una mezcla de hombre lobo europeo con influencias de la mitología africana traída por esclavos, fundida en un monstruo criollo temido por generaciones. En pueblos rurales los relatos aún estremecen. Gente que asegura haber visto luces extrañas antes de encontrarse con él, o escuchar gruñidos en la oscuridad sin ver a nadie. Hay quienes cuentan que el Galipote entra en las casas sin dejar rastro y solo deja miedo, caos y cuerpos sin vida. Hoy, el Galipote sigue siendo uno de los monstruos más temidos del folclore dominicano. No importa cuánto avance la ciencia, su nombre se susurra en las noches de campo como una advertencia. No salgas solo porque el Galipote aún camina entre nosotros. Hoy te presentamos el misterio de las 21 divisiones espirituales de República Dominicana. Espíritus que bajan para poseer cuerpos, que bailan, fuman y hablan a través de quienes los invocan, y que dividen el mundo entre poder, amor, guerra y sanación. Son dioses, demonios o guardianes ancestrales del Caribe, el misterio de las 21 divisiones espirituales. En el corazón del Caribe existe un culto que mezcla miedo, respeto y misterio. En República Dominicana lo llaman las 21 divisiones y para muchos es la religión oculta que conecta a los vivos con el mundo de los espíritus. No es solo un rito, es una experiencia que sacude el cuerpo y la mente. Se dice que los espíritus bajan del más allá para poseer a los creyentes, y cuando lo hacen, estos hablan con voces que no son suyas. Bailan sin cansarse, fuman cigarros, beben ron y hasta comen como si fueran los mismos dioses encarnados. Cada espíritu pertenece a una división distinta. Algunos representan la fuerza de la naturaleza, otros el amor, la guerra o la sanación, y cada uno tiene colores, gustos y símbolos propios. Un creyente puede reconocerlos por los trajes, las ofrendas y hasta por los olores que aparecen en los rituales. Lo más inquietante es la transformación. Hombres y mujeres caen en trance, con los ojos perdidos, la voz cambiada y el cuerpo dominado por una energía que parece imposible de fingir. Para algunos son dioses protectores, para otros son demonios disfrazados que se alimentan de la fe. En las ceremonias suenan tambores, maracas y cánticos. La atmósfera se vuelve densa, como si el aire vibrara con presencias invisibles. Hay quienes aseguran haber sentido manos frías sobre sus hombros sin que nadie estuviera detrás o escuchar susurros en lenguas desconocidas. Las 21 divisiones son un puente entre lo humano y lo sobrenatural. Nadie puede negar el poder que desatan en cada ritual. Son guardianes ancestrales del Caribe, protectores de los pueblos o espíritus oscuros que juegan con las almas de los vivos. Hoy te presentamos la historia del pirata Maldito William, un corsario que pasó de héroe a traidor, un tesoro enterrado que nunca apareció y un capitán que terminó en la horca,
jurando vengarse desde el más allá. El hombre que escondió riquezas y dejó maldiciones en las costas de República Dominicana. En las aguas del Caribe, la historia de William todavía flota como una sombra maldita. Nació en Escocia en el año 1645, pero su destino no estaba en la tierra, sino en el mar. Desde joven fue corsario al servicio de la corona inglesa y durante años se ganó fama de ser el guardián de los intereses británicos. No era un simple ladrón de mares. Era un hombre con permiso real para cazar piratas y proteger barcos mercantes. Pero en 1695 todo cambió. William recibió un barco nuevo, el Adventura Galley, y una misión peligrosa: recorrer el Océano Índico en busca de barcos franceses y piratas enemigos. Partió con su tripulación, con más de 30 cañones y velas imponentes, dispuesto a escribir su nombre en la historia. Sin embargo, el mar no perdona. Perdió hombres por enfermedades, hambre y motines. Su tripulación se rebelaba constantemente y William pasó de cazador a ser visto como un pirata más. La captura del Queida Merchant, un barco armenio cargado de tesoros, fue su victoria más grande. Y también el inicio de su maldición. Cuando regresó a América todo había cambiado. Inglaterra ya no lo consideraba un héroe. Lo acusaron de piratería, lo persiguieron y finalmente fue capturado. En el año 1701, William fue llevado a juicio en Londres, declarado culpable y condenado a morir en la horca. Pero aquí empieza el verdadero misterio. Antes de ser ejecutado, William juró que sus tesoros estaban escondidos en islas y costas que jamás revelaría, y una de las tierras más señaladas fue la República Dominicana. Se dice que frente a la isla Catalina, en cavernas ocultas o enterrados bajo la arena, todavía aguardan cofres repletos de oro, plata y piedras preciosas. Muchos cazadores de tesoros han buscado esas riquezas durante siglos, siguiendo mapas falsos, pistas inventadas y leyendas transmitidas de boca en boca. Algunos afirman haber escuchado ruidos extraños y sombras en playas solitarias, como si el espíritu del pirata aún cuidara su fortuna. William pasó a la historia como el pirata maldito, traicionado por la misma corona que lo contrató. Pero su mayor tesoro no es el oro, es el misterio que dejó sembrado en el Caribe. ¿Será cierto que su fortuna duerme bajo la arena dominicana? ¿O es solo una leyenda maldita que nunca se resolverá? Hoy te presentamos la historia de Roberto Cofresí, el pirata más temido del Caribe, un niño marcado por la traición que juró venganza en el mar, un capitán que convirtió su barco en leyenda y terror de corsarios, y un tesoro escondido que hasta hoy sigue sin ser encontrado, el eco de pólvora y oro que aún retumba en las playas dominicanas. Roberto Cofresí, el pirata más temido del Caribe. En el Caribe, donde las olas rompen contra la costa y el viento lleva secretos de sal y pólvora, todavía resuena un nombre que sembró terror en mares y puertos: Roberto Cofresí, un pirata que no nació en Inglaterra ni en Francia, sino en el corazón del Caribe. Su historia comenzó con una herida de sangre. Siendo niño vio cómo estafaban a su padre, cómo le robaron su mercancía y lo arrojaron al mar atado, en un acto cruel que marcó al joven Cofresí para siempre. Aquella injusticia encendió en él una sed de venganza que lo acompañaría hasta la tumba. Con el paso de los años, Roberto no olvidó, mandó a construir un barco poderoso, reunió a un grupo de hombres leales y se lanzó al mar en busca de justicia. No tardó en encontrar al responsable de la desgracia de su padre, lo enfrentó, lo derrotó y se apoderó de su nave y de todos sus tesoros. Ese día nació la leyenda. Desde entonces, Cofresí se convirtió en el pirata más temido del Caribe. Sus ataques eran rápidos, certeros y despiadados. Se decía que no había barco que pudiera escapar de sus velas negras, ni tripulación que resistiera el rugido de sus cañones. Entre corsarios y colonos su nombre era sinónimo de terror, pero también de misterio, porque como todo gran pirata, Cofresí guardaba un secreto: el lugar donde escondió su botín. Se cuenta que enterró cofres llenos de oro, joyas y plata en costas y cuevas de República Dominicana y Puerto Rico. Hasta hoy, nadie ha logrado encontrarlos. En playas dominicanas aún se susurra su nombre. Los pescadores dicen escuchar por las noches pasos en la arena, como si Cofresí todavía patrullara buscando proteger su fortuna. Otros aseguran haber visto luces extrañas en el mar, justo en las zonas
donde se cree que su tesoro está enterrado. Roberto Cofresino fue un simple pirata, fue un hombre que convirtió su venganza en un imperio de miedo y poder, y cuyo tesoro perdido sigue siendo una obsesión para los cazadores de fortuna. Un eco de pólvora y oro que aún vibra en cada ola del Caribe. Hoy te presentamos la leyenda del tesoro perdido bajo el edificio Copello en Santo Domingo. Obreros que hallaron una botijuela llena de monedas de oro, una voz oscura que reclamó que pertenecían al Estado, y un misterio que aún hace temblar a quienes trabajan en sus sótanos. ¿Fue miedo o un hechizo que ocultó la riqueza para siempre? La leyenda del tesoro perdido bajo el edificio Copello. En pleno corazón de la calle El Conde, en Santo Domingo, se levanta uno de los edificios más emblemáticos de la capital, el majestuoso edificio Copello. Construido a principios del siglo XX, fue símbolo de poder económico y modernidad. Pero bajo sus cimientos guarda una historia oscura que aún hoy genera escalofríos. Durante la construcción, obreros que cavaban en la tierra se toparon con un hallazgo increíble. Una botijuela rebosante de monedas de oro apareció de repente, enterrada y cubierta de polvo. El brillo del tesoro iluminó sus ojos y por un instante imaginaron que la fortuna había cambiado sus vidas. Pero justo en ese momento, una voz profunda y aterradora se hizo presente. Según los relatos, el hermano del tirano que gobernaba en esa época apareció y pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. Eso pertenece al Estado. Los obreros, aterrorizados, soltaron las monedas y jamás volvieron a hablar de ello. Algunos murmuraban que aquella voz no era humana, sino un hechizo protector, una maldición destinada a mantener el tesoro oculto para siempre. Desde entonces, el Copello arrastra fama de edificio embrujado. Quienes han trabajado en él aseguran escuchar ruidos metálicos en los sótanos, como si las monedas aún rodaran bajo el suelo. Otros hablan de sombras que aparecen y desaparecen entre las paredes, como guardianes invisibles cuidando el botín. El tesoro nunca volvió a ser encontrado. Nadie sabe cuántas monedas había ni quién las enterró siglos atrás. Pero la historia sigue viva en la memoria de Santo Domingo. Una fortuna descubierta por casualidad y arrebatada por una voz oscura. ¿Fue miedo, poder político, o un conjuro maldito para ocultar la riqueza? Nadie lo sabe. Lo cierto es que, bajo el edificio Copello, aún late la leyenda de un tesoro perdido que nunca quiso ser reclamado. Hoy te presentamos el misterio del barco hundido del capitán William Kidd. Restos hallados frente a la isla Catalina, cañones oxidados y maderas que aún guardan secretos, y la sospecha de tesoros y maldiciones atrapados en sus bodegas. Un naufragio convertido en leyenda que aún vigila las aguas del Caribe. El barco hundido del capitán Kidd frente a la isla Catalina, en las profundidades del mar Dominicano, descansa un gigante dormido cubierto de corales y silencio. Es el barco del legendario capitán William Kidd, uno de los corsarios más temidos y a la vez más malditos de la historia. En el año 2007, un equipo de arqueólogos submarinos de la Universidad de Indiana confirmó lo que durante siglos había sido un rumor. Los restos del Adventure Galley, el barco insignia de Kidd, estaban enterrados bajo las aguas del Caribe. Entre maderas corroídas y cañones oxidados, emergía la huella de un pirata que pasó de ser héroe inglés a condenado en la horca. Para muchos, no era un barco común, sino una tumba maldita. Allí, en esas bodegas, Kidd habría guardado cofres de tesoros, armas y documentos secretos. Los saqueadores intentaron acercarse, pero la presión internacional obligó al gobierno dominicano a proteger el hallazgo como patrimonio histórico. Los arqueólogos que entraron en contacto con los restos confesaron algo inquietante: la sensación de ser observados bajo el agua. Algunos reportaron mareos inexplicables, y otros aseguraron que las brújulas giraban locas cuando se acercaban demasiado al pecio. El misterio crece porque Kidd siempre juró, antes de morir, que su fortuna estaba escondida. Y si parte de ese tesoro aún sigue atrapado entre las maderas del barco hundido. Cuentan las leyendas que el capitán maldito dejó una maldición para todo aquel que ose reclamar su fortuna. Hoy, el barco descansa en silencio bajo las aguas cristalinas de la isla Catalina. Sus cañones, sus maderas y sus sombras cuentan una historia que sigue incompleta. ¿Qué más esconde el fondo del mar? ¿Armas, tesoros o una maldición que todavía flota entre las olas? Hoy te presentamos los túneles ocultos bajo la zona colonial de Santo Domingo. Pasadizos construidos hace más de 500 años.
catacumbas donde descansan sacerdotes y héroes olvidados, y corredores oscuros que sirvieron como rutas de escape frente a los piratas, un laberinto bajo la ciudad que aún guarda secretos sin revelar, los túneles secretos de la zona colonial. Bajo las calles empedradas de Santo Domingo existe un mundo oculto que pocos conocen. No son simples pasadizos, son túneles tan antiguos como la propia ciudad, construidos en 1502, cuando la colonia apenas nacía. Al principio, su propósito era simple: servir de alcantarillado para drenar aguas y desechos hacia el río Ozama, pero muy pronto estos pasajes se convirtieron en algo mucho más siniestro. Los reforzaron con ladrillos, bóvedas y arcos, y en secreto fueron usados como rutas de escape. Cuando los piratas atacaban la ciudad, los curas del templo de Santa Bárbara desaparecían por un pasadizo subterráneo que los llevaba lejos, hasta las afueras de la ciudad. Se dice que incluso podían salir a caballo gracias a un túnel tan alto que alcanzaba 15 metros. Y cuando los ataques cesaron, llegó una nueva etapa oscura. Los túneles se transformaron en catacumbas. Allí se abrieron tumbas secretas, donde enterraban a sacerdotes y personajes importantes de la colonia. Imagínate caminar por la zona colonial y no saber que justo bajo tus pies descansan cientos de almas olvidadas. Muchos exploradores modernos han intentado recorrerlos. Algunos aseguran haber sentido cambios bruscos de temperatura, murmullos en la oscuridad e incluso sombras que caminan solas. Hay quienes creen que no todos los cuerpos enterrados allí fueron sacerdotes, sino víctimas de rituales secretos. Hoy, gran parte de esos túneles siguen cerrados al público, pero las leyendas cuentan que conectan iglesias, casas antiguas y plazas coloniales, un laberinto subterráneo lleno de misterio que todavía esconde secretos de 500 años. Son solo pasadizos coloniales. ¿O estamos ante un portal oscuro donde la historia y lo paranormal se mezclan? Hoy te presentamos la historia de la fortaleza Ozama, el bastión más antiguo del Nuevo Mundo, muros que resistieron ataques de piratas y conquistadores, calabozos que encerraron a rebeldes e incluso a Cristóbal Colón y pasadizos que aún esconden secretos sin revelar. La historia de la fortaleza Ozama, una fortaleza de piedra que guarda 5 siglos de misterio. En el corazón de la ciudad colonial de Santo Domingo se alza una mole de piedra que ha resistido 5 siglos de historia. La fortaleza Ozama, construida entre 1502 y 1508, no es solo un edificio, es un testigo silencioso de conquistas, traiciones y prisiones que marcaron el destino del Caribe. Sus muros vieron llegar a los primeros conquistadores. Aquí se refugiaron soldados españoles, se guardaron cañones, pólvora y armas que defendieron la ciudad de ataques piratas. Desde sus torres se disparaban cañonazos contra todo barco sospechoso que intentara entrar por el río Ozama. Pero no todo era defensa. La fortaleza también fue un lugar de encierro. Sus calabozos húmedos y oscuros albergaron a prisioneros de guerra, esclavos rebeldes y hasta personajes célebres. El propio Cristóbal Colón, acusado de abusos en su gobierno, fue encerrado tras estos muros antes de ser enviado encadenado a España. Sus piedras frías y macizas guardan secretos que nunca fueron escritos. Muchos creen que pasadizos ocultos conectaban la fortaleza con otras zonas de la ciudad, usados para escapar o para trasladar prisioneros sin ser vistos. Otros hablan de ejecuciones silenciosas, de cuerpos enterrados bajo los pisos de piedra. Hoy, la fortaleza Ozama es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Miles de turistas la visitan cada año, pero pocos saben que cada rincón esconde ecos de gritos, conspiraciones y juramentos. Más que un monumento, es un libro de piedra que aún no ha revelado todas sus páginas. ¿Qué secretos siguen guardados tras esas murallas centenarias? ¿Cuántas historias quedaron atrapadas para siempre en sus calabozos? Hoy te presentamos la historia de la isla española, el primer escenario del Nuevo Mundo, el lugar donde Colón encalló su nave y levantó el fuerte de la Navidad, el suelo donde europeos y taínos chocaron por primera vez, y la cuna de la conquista que cambió para siempre la historia del continente. Una isla llena de secretos enterrados bajo cada piedra y cada ola, la isla española, cuna de encuentros, choques y tragedias. Fue aquí donde todo comenzó. El primer contacto entre europeos y nativos, el inicio de la conquista
y al mismo tiempo el comienzo de una de las mayores catástrofes culturales de la historia, la isla española, primer escenario del Nuevo Mundo. En 1492, Cristóbal Colón encalló su barco, Santa María, en estas costas. Con los restos del barco construyó el Fuerte de la Navidad, la primera edificación europea en América. Allí quedaron 39 hombres que nunca volverían a ver España, pues los taínos, cansados de abusos, los exterminaron poco después. Pero ese fue solo el inicio. Al año siguiente llegaron 1.300 personas comandadas por Bartolomé Colón, hermano del almirante. Con ellos comenzó la colonización formal, la fundación de ciudades, la imposición de la encomienda y la esclavitud de los nativos. La isla española es la 22ª más grande del planeta, un territorio fértil con ríos, montañas y playas infinitas, pero también fue un campo de batalla donde dos mundos colisionaron. Aquí los taínos, con sus arcos, sus flechas y su fe ancestral, se enfrentaron a espadas, pólvora y caballos que nunca antes habían visto. Los cronistas cuentan de rebeliones, epidemias y masacres. Cada rincón de esta tierra guarda huellas de sangre, batallas olvidadas, pueblos arrasados, tradiciones destruidas. Y sin embargo, bajo esa tragedia también nació algo nuevo: el mestizaje que daría origen al dominicano. La isla española es más que un territorio, es un símbolo de lo que se ganó y lo que se perdió. Un lugar donde los secretos siguen enterrados en fortalezas, en túneles, en playas y en montañas. ¿Cuántas historias esperan todavía ser desenterradas bajo esta tierra marcada por la gloria y la tragedia? Hoy te presentamos el misterio de la desaparición del pueblo taíno. Millones reducidos a miles en solo unas décadas, epidemias, esclavitud y guerras que arrasaron aldeas enteras, y un relato manipulado que declaró extinto a un pueblo que aún vive en la sangre dominicana. La tragedia más oscura del Caribe, que nunca fue del todo verdad: la desaparición del pueblo taíno. La llegada de los europeos a la española no solo trajo barcos y armaduras, también desató una de las tragedias más oscuras de la historia del Caribe. En cuestión de décadas, el pueblo taíno, que dominaba la isla con miles de aldeas, desapareció de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Las crónicas hablan de un colapso brutal. En 1492 había entre 100.000 y 1 millón de taínos. Para 1515 apenas quedaban 32.000, y hacia 1565 los documentos aseguraban que sobrevivían solo unos 200. Finalmente, en 1802 fueron declarados oficialmente extintos. ¿Qué ocurrió? La versión oficial culpó a las batallas, la esclavitud en minas y haciendas, y sobre todo a las enfermedades invisibles traídas desde Europa: viruela, sarampión y gripes que arrasaron aldeas sin que una espada se alzara. Pero también hubo manipulación. Los frailes dominicos, con Bartolomé de las Casas a la cabeza, alimentaron la idea de que los taínos habían desaparecido, para debilitar el sistema de encomiendas y justificar la llegada de esclavos africanos. El relato de la extinción fue conveniente y se repitió durante siglos, pero la realidad fue más compleja. Muchos taínos resistieron en silencio, huyeron a las montañas, se mezclaron con africanos y europeos y guardaron en secreto sus canciones, sus palabras y sus dioses. No desaparecieron, se transformaron. Hoy la ciencia genética confirma lo que el imperio quiso borrar. La herencia genética confirma que la sangre taína sigue viva en los dominicanos. Está en sus rasgos, en su cultura, en la manera de hablar, cocinar y resistir. La desaparición nunca fue total, fue un intento de borrar su cultura. La desaparición del pueblo taíno es en realidad uno de los mayores mitos de la historia. Un pueblo declarado muerto que en realidad nunca se fue, y hoy sus descendientes reclaman con orgullo: estamos aquí, nuestra sangre aún corre por las venas del Caribe. El taíno no murió. El taíno vive en cada dominicano. Hoy te presentamos el descubrimiento de los restos humanos más antiguos hallados en República Dominicana. Cráneos y huesos enterrados hace más de 5.300 años.
un pueblo que cazaba animales gigantes y dejó huellas de su existencia, y secretos que revelan el origen mismo de la vida en la isla. El hallazgo que cambió para siempre lo que sabíamos de Samaná. Los restos humanos más antiguos de Samaná, en la península de Samaná, donde hoy miles de turistas llegan buscando playas paradisíacas. Se esconde un secreto que tiene más de 5 milenios. En 2022, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento que cambiaría la historia de República Dominicana. Restos humanos arcaicos con una antigüedad de 5.300 años. El arqueólogo español Adolfo López fue el primero en dar la noticia. Entre piedras y tierra emergieron huesos, cráneos y herramientas primitivas. Aquellos fragmentos no eran simples reliquias, eran las huellas de los primeros habitantes de la isla. Lo más sorprendente es que estos antiguos pobladores no eran cazadores comunes. Entre los restos se encontraron evidencias de animales gigantes ya extintos, como los enormes perezosos que caminaban por el Caribe en tiempos remotos. Es decir, los primeros habitantes de Samaná convivieron y cazaron criaturas que hoy solo existen en fósiles. La Universidad de Harvard envió especialistas para tomar muestras de material genético y comprobar la procedencia de estos pueblos. Querían saber, ¿venían desde Sudamérica o desde otras islas del Caribe? Hasta ahora las respuestas son un enigma. Lo que sí es seguro es que Samaná es el lugar más antiguo en República Dominicana con ocupación humana. Allí, en medio de la selva y frente al mar, vivieron hombres y mujeres que construyeron las primeras comunidades del país. Imagina por un momento, hace más de 5 milenios, mientras el mundo apenas despertaba la agricultura, en esta península ya había seres humanos tallando herramientas, enterrando a sus muertos y dejando una huella imborrable. Los restos de Samaná no solo cuentan una historia arqueológica, son la prueba de que República Dominicana es mucho más antigua de lo que creíamos, y nos obligan a preguntarnos, ¿qué otros secretos siguen enterrados bajo su tierra? Hoy te presentamos el misterio del cementerio sagrado descubierto en Samaná. 17 cuerpos enterrados hace más de 3.000 años. Un ritual mágico cargado de símbolos y energía ancestral. Y un lugar donde la muerte se convirtió en puente hacia lo sobrenatural. El cementerio que aún hoy eriza la piel con su poder oculto, el cementerio sagrado de 3.000 años. En Samaná, la tierra que guarda los secretos más antiguos de República Dominicana, un descubrimiento estremeció a la ciencia y a la historia. No eran simples huesos, era un cementerio completo, oculto bajo tierra durante más de 3 milenios. Los arqueólogos encontraron 17 cuerpos enterrados con precisión ritual. No estaban allí por casualidad. Cada tumba parecía colocada con un orden simbólico, como si formaran parte de un círculo sagrado. Los huesos estaban acompañados de objetos y señales que revelaban un mundo espiritual mucho más profundo de lo que imaginamos. Adolfo López, el arqueólogo responsable, confesó que no se trataba de un cementerio común, sino de un espacio ceremonial, un lugar mágico. Los entierros tenían connotaciones de rito, de conexión entre la vida y la muerte. Era un portal donde los antiguos habitantes de la isla buscaban hablar con sus dioses y con los espíritus de sus ancestros. 3.000 años después, ese poder todavía se siente. Quienes visitan la zona aseguran que el aire es distinto, más pesado, como si la energía de aquellos rituales nunca se hubiera apagado. Algunos incluso hablan de luces extrañas en la noche, como llamaradas que emergen desde la tierra misma. Los científicos analizaron los restos con pruebas de material genético y descubrieron que esos cuerpos pertenecían a los primeros habitantes de la isla, hombres y mujeres que llegaron antes de los taínos, cuando aún convivían con animales gigantes ya extintos. Eran los verdaderos pioneros del Caribe, pero lo más inquietante no es lo que encontraron, sino lo que aún puede estar enterrado. Si este cementerio sagrado salió a la luz, ¿cuántos más seguirán ocultos bajo la selva dominicana? ¿Cuántos secretos de sangre y fe aguardan todavía para ser revelados? Un misterio de 3.000 años que sigue vivo, un recordatorio de que la muerte, para los pueblos antiguos, no era el final, sino el inicio de un viaje sagrado. Hoy te presentamos el hallazgo del fósil de un primate extinto bajo aguas dominicanas. Un pequeño mono perdido en el tiempo. Un esqueleto de 3.000 años que revela secretos ocultos. Y la pista de una especie que pudo haber vivido como los koalas, pero que desapareció sin explicación. El fósil que abrió una ventana a un Caribe prehistórico lleno de misterios.
el fósil del primate extinto en el corazón de República Dominicana, bajo cuevas sumergidas, donde la oscuridad lo cubre todo, apareció un hallazgo que desconcertó a la ciencia. Era el año 2010 cuando un grupo de buzos exploraba cavernas en busca de restos arqueológicos y lo que encontraron parecía imposible. Los huesos de un primate extinto, atrapados durante miles de años en aquel silencio submarino. El fósil no era grande, no hablamos de un gorila ni de un enorme mono africano, sino de una criatura diminuta de apenas 30 centímetros de altura, pero su fémur, robusto y poderoso, revelaba que poseía patas fuertes, casi desproporcionadas para su tamaño. Algunos científicos lo compararon con un koala moderno, pero mucho más adaptado a trepar y aferrarse a la selva caribeña. El doctor Alfred Rosenberger, uno de los especialistas que estudió los restos, confesó con asombro: ya es un milagro que lo hayamos encontrado. Y es que solo existen 2 ejemplares conocidos en todo el mundo de esta especie, llamada Antelothrix bornensis. Uno de ellos apareció en República Dominicana. Este fósil abrió preguntas inquietantes. ¿Cómo era posible que un mono tan antiguo sobreviviera en la isla? ¿Qué otras especies compartieron territorio con los primeros humanos? Y sobre todo, ¿qué provocó su extinción? Lo más inquietante es que al analizar el entorno, descubrieron que estos primates vivieron en un ecosistema completamente distinto al actual. Compartían espacio con perezosos gigantes, aves hoy desaparecidas y reptiles de gran tamaño, es decir, un verdadero Jurassic Park caribeño. Para la ciencia, este hallazgo es una ventana al pasado, pero para el imaginario popular es mucho más. Muchos dominicanos creen que bajo las cuevas del país siguen ocultos restos de animales prehistóricos jamás vistos, criaturas que podrían cambiar lo que sabemos de la historia natural del Caribe. El fósil del primate extinto no solo reveló un nuevo habitante de la isla, reveló también que el suelo dominicano guarda secretos enterrados desde hace miles de años. ¿Qué pasaría si un día, además de huesos, apareciera un cuerpo completo perfectamente conservado en ámbar o en roca? Hoy te presentamos el hallazgo de los perezosos gigantes que dominaron la isla hace miles de años, criaturas del tamaño de un oso, con garras enormes y fuerza descomunal, fósiles que revelan un Caribe poblado por auténticos titanes, y huesos enterrados que aún nos recuerdan un mundo perdido, los gigantes prehistóricos que alguna vez reinaron en República Dominicana, los perezosos gigantes de la isla. Mucho antes de que los humanos caminaran por la Española, la isla estaba habitada por titanes que hoy parecen sacados de una película prehistórica. Entre ellos, los perezosos gigantes, criaturas colosales cuyo tamaño rivalizaba con el de un oso negro. Sus huesos, encontrados en cuevas y yacimientos de República Dominicana, cuentan la historia de un animal que dominaba la Tierra miles de años atrás. Los científicos han identificado 2 especies: el Neognus, más pequeño, y el Megalognus, un verdadero monstruo que podía pesar entre 270 y 300 kilos. Imagina caminar por la selva y encontrarte con una bestia de garras enormes, capaz de trepar árboles o defenderse con golpes devastadores. Estos perezosos no eran las criaturas lentas que conocemos hoy. Eran fuertes, resistentes y estaban perfectamente adaptados a su entorno. Pero con la llegada de los primeros humanos, todo cambió. Los restos hallados muestran que fueron cazados hasta la extinción. Los pueblos arcaicos, como los de Samaná, dejaron evidencias de haberlos usado como alimento. Fue un choque brutal entre los nuevos habitantes de la isla y los titanes que llevaban milenios allí. Hoy, lo único que queda de ellos son fósiles enterrados bajo la tierra dominicana. Cráneos, fémures y garras que nos recuerdan que la isla alguna vez fue un reino de gigantes. Cada hallazgo abre nuevas preguntas. ¿Qué tan rápido desaparecieron? ¿Y qué otros animales prehistóricos aún esperan ser descubiertos? Los perezosos gigantes son la prueba de que República Dominicana no solo tiene playas y cultura, también fue hogar de criaturas que parecen sacadas de una epopeya perdida. Y sus huesos, ocultos bajo la tierra, siguen recordándonos que esta isla fue escenario de auténticos titanes. Hoy te presentamos el hallazgo del yacimiento del Cabo en Samaná. Restos de caracoles, peces y animales gigantes cazados por los primeros pobladores. Un menú prehistórico escondido bajo la tierra y pistas que revelan cómo sobrevivieron los primeros habitantes de la isla. El tesoro arqueológico
que abrió una ventana al pasado del Caribe. El yacimiento del Cabo en Samaná, en el extremo oriental de la península de Samaná, donde hoy se levantan playas turísticas, se ocultan las huellas más antiguas de un pueblo olvidado. Allí, en el monumento natural El Cabo, arqueólogos descubrieron restos que revelan cómo vivieron los primeros habitantes de República Dominicana hace miles de años. Lo que hallaron no fueron templos ni estatuas de oro, sino algo aún más valioso: un menú prehistórico grabado en la tierra. Entre las excavaciones aparecieron montones de caracoles marinos, restos de peces, huesos de aves y hasta fragmentos de grandes animales ya extintos. Cada pieza era la prueba de que aquellos hombres y mujeres cazaban, pescaban y recolectaban con un conocimiento sorprendente del entorno. Los arqueólogos internacionales que participaron en la investigación concluyeron que el Cabo no era solo un asentamiento, sino un centro de vida comunitaria. Allí comían, fabricaban herramientas y dejaban enterrados los desechos de su día a día, pero esos desechos se convirtieron en un tesoro invaluable: la radiografía de cómo sobrevivían los primeros dominicanos prehistóricos. La presencia de restos de grandes animales reveló un dato inquietante: aquellos pueblos cazaron especies que hoy no existen en la isla, lo que abre la pregunta: ¿en qué momento desaparecieron? ¿Fueron exterminados por la mano humana? ¿O se extinguieron por cambios naturales que aún no comprendemos? Cada fragmento desenterrado en el Cabo habla de una época en la que el mar y la selva eran la despensa de la humanidad, donde no existía la agricultura organizada, pero sí la habilidad para adaptarse a un entorno salvaje y convertirlo en sustento. El yacimiento del Cabo en Samaná no es solo un registro arqueológico, es una ventana abierta a un mundo perdido, donde se mezclan misterio, supervivencia y legado, y nos deja una pregunta que aún retumba en la ciencia: ¿qué otras huellas esperan ser desenterradas bajo la arena y la roca de Samaná? Hoy te presentamos el hallazgo del Triatoma dominicana, un insecto atrapado en ámbar por millones de años, tan intacto que parece estar vivo, una cápsula del tiempo del Caribe prehistórico, y la prueba de que aún pueden aparecer criaturas ocultas bajo la resina, el fósil diminuto que guarda un misterio gigantesco. El hallazgo del insecto del ámbar. En las minas de ámbar dominicano, donde la resina fosilizada brilla como oro transparente, apareció un hallazgo único en el mundo: un pequeño insecto atrapado durante millones de años en una burbuja de resina, tan perfectamente conservado que parecía estar vivo, listo para volar en cualquier momento. Los científicos lo bautizaron Triatoma dominicana, un insecto de la subfamilia Triatomani, pariente lejano de los chinches actuales, pero congelado en el tiempo desde el Mioceno temprano. Eso significa que llevaba allí atrapado más de 20 millones de años. El nivel de detalle era tan extraordinario que se podían ver sus patas, sus alas y hasta los pelitos de su cuerpo, como si el tiempo se hubiera detenido y aquel insecto hubiera quedado atrapado en un cristal eterno. Para la ciencia fue como abrir una cápsula del tiempo que mostraba cómo era la vida en la isla hace millones de años. Lo más inquietante es la pregunta que abre este descubrimiento: si un insecto pudo preservarse con tal perfección, ¿qué otras criaturas pueden estar esperando bajo la resina? ¿Podrían aparecer aves, reptiles o incluso mamíferos diminutos conservados como si el tiempo nunca hubiera pasado? Este fósil fue estudiado en universidades de Estados Unidos y Europa, y hoy se guarda en colecciones científicas como una joya irreemplazable, pues es uno de los pocos ejemplares completos hallados en el Caribe. El ámbar dominicano es famoso por su belleza en joyas, pero también esconde secretos de otro mundo. Cada piedra puede contener mosquitos, hojas, flores e incluso animales prehistóricos que aún no hemos visto. El Triatoma dominicana es más que un fósil, es un recordatorio de que bajo la resina que adorna collares y anillos, se esconden ventanas al pasado, cápsulas de tiempo que nos cuentan la verdadera historia de la vida en el Caribe. Hoy te presentamos el secreto de la piedra sílex en tierras dominicanas, una roca dura y afilada que cortaba más que el acero, chispas que encendían fuego en plena oscuridad, y templos y fortalezas levantados con su poder milenario. El mineral que fue herramienta, arma y amuleto de los antiguos pueblos. El secreto de la piedra sílex. Entre los tesoros más antiguos de la tierra dominicana no hay oro ni diamantes, sino una roca que cambió el destino de la humanidad. Se trata del sílex, una piedra dura, afilada y chispeante que fue la herramienta más poderosa de los pueblos prehistóricos. Con el sílex, los primeros habitantes tallaban cuchillos, lanzas y puntas de flechas. Bastaba un golpe preciso para arrancar de la roca fragmentos cortantes, más filosos incluso que el acero moderno. Era la navaja suiza de la antigüedad, y con ella podían cazar, despellejar animales y fabricar armas.
pero su magia no terminaba allí. El sílex era también la chispa de la vida. Golpeado contra hierro o pirita, lanzaba chispas incandescentes capaces de encender fuego en plena oscuridad. Una simple roca que se convertía en calor, luz y protección contra las fieras. En la época colonial, el sílex siguió siendo protagonista. Se usó como material de construcción y decoración en iglesias y fortalezas. Sus tonos grises, marrones y negros adornaron muros que aún hoy siguen en pie, resistiendo siglos de historia. Lo inquietante es su abundancia en República Dominicana. Está presente en formaciones geológicas de toda la isla, como si la naturaleza hubiera querido dejar un arsenal infinito a disposición de sus habitantes. Y aunque la ciencia lo estudia como simple roca, muchos creen que el sílex tiene una energía especial, capaz de guardar memorias antiguas. ¿Qué secretos esconde este material milenario? ¿Acaso fue solo una piedra útil o también un amuleto, un objeto sagrado que conectaba a los hombres con la chispa de lo divino? En cada fragmento de sílex tallado hay un mensaje del pasado, una prueba de que los misterios de la isla no solo están en cuevas y leyendas, sino también en las rocas que sostienen su suelo. Hoy te presentamos el enigma del lago Enriquillo, el más grande del Caribe. Aguas que avanzan sin control, tragando tierras y comunidades. Animales únicos viviendo en un lago salado en medio de montañas. Y un misterio que la ciencia aún no logra explicar. Es un aviso de la naturaleza, o un secreto que todavía no entendemos. El lago Enriquillo y sus aguas rebeldes, al suroeste de República Dominicana, rodeado de montañas áridas y sol inclemente, se esconde un lago que parece tener vida propia. Es el lago Enriquillo, el más grande del Caribe, y también uno de los más misteriosos. Durante siglos, sus aguas han desconcertado a pobladores y científicos. A veces retrocede, se seca en parte y parece calmarse. Pero de repente, sin aviso, crece con furia, invade tierras, arrasa con cultivos y hasta borra del mapa comunidades enteras. En el año 2014, el lago se duplicó en tamaño. Sus aguas inundaron playas, fuentes termales y zonas que antes eran hogar de flamencos rosados. Los científicos enviaron estudios, midieron lluvias, compararon niveles de ríos, pero nadie pudo dar una explicación definitiva. Lo más sorprendente es lo que habita en su interior. El lago Enriquillo no es de agua dulce, sino salada, y dentro nadan cocodrilos americanos, iguanas y peces que no deberían estar allí. Es como si fuera un pedazo de mar atrapado en la tierra. Un mundo aparte, donde la naturaleza escribe sus propias reglas. Para muchos campesinos y pescadores de la zona, lo que ocurre con el lago no es casualidad. Creen que es un aviso de la tierra, una advertencia de que algo grande se aproxima. Algunos lo asocian con castigos divinos, otros con fuerzas ocultas que despiertan bajo sus aguas. Incluso las teorías más científicas se mezclan con misterio. Algunos expertos creen que el lago está conectado con fallas geológicas profundas y que sus cambios repentinos podrían estar ligados a movimientos invisibles de la corteza terrestre. El lago Enriquillo crece, inunda y arrasa, y nadie sabe exactamente por qué. ¿Es un fenómeno natural fuera de control, un aviso de la naturaleza o un misterio que todavía no hemos aprendido a escuchar? Hoy te presentamos el enigma del polo magnético de Barahona, un lugar donde los autos suben solos cuesta arriba, un fenómeno que desconcierta a turistas y desafía la lógica, y un misterio que divide a los científicos entre ilusión óptica y fuerza invisible. La colina donde la naturaleza juega con las leyes de la física. El enigma del polo magnético de Barahona. En las montañas del suroeste dominicano, en la provincia de Barahona, existe un lugar donde la realidad parece cambiar. Un sitio donde la física falla y los autos, en lugar de rodar hacia abajo, comienzan a subir solos cuesta arriba. Los lugareños lo llaman el polo magnético. La experiencia es inquietante. Basta con apagar el motor, poner el vehículo en punto muerto y soltar el freno de mano. Entonces ocurre lo imposible. El coche comienza a moverse contra la pendiente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia arriba. Los turistas que lo visitan no pueden evitar el asombro. Algunos gritan, otros ríen nerviosos, y muchos graban videos como prueba de un fenómeno que parece burlarse de la lógica. Y aunque la ciencia intenta explicarlo como una ilusión óptica, un engaño de la vista causado por la inclinación del terreno, las personas piensan que es sobrenatural. Hay quienes aseguran que no es ilusión, sino energía.
que bajo esa tierra existe un campo magnético oculto, una fuerza natural tan poderosa que logra desafiar la gravedad. Otros, más supersticiosos, creen que se trata de un portal espiritual, un lugar cargado de fuerzas invisibles donde los espíritus juegan con las leyes del mundo físico. Lo cierto es que el polo magnético de Barahona se ha convertido en leyenda. Aparece en mapas, en Google, en guías turísticas y miles de personas acuden cada año para probar por sí mismas el fenómeno, pero aunque lo experimentes, siempre queda la duda. ¿Es un simple truco visual o un misterio real que la ciencia aún no entiende? El polo magnético de Barahona no es solo una curiosidad, es un recordatorio de que la isla guarda lugares donde la lógica se rompe, donde lo imposible ocurre frente a nuestros ojos. Hoy te presentamos el enigma del arte rupestre oculto en las cuevas de República Dominicana, grabados milenarios en paredes oscuras, símbolos que nadie ha logrado descifrar y mensajes de los ancestros que podrían ser advertencias olvidadas, pinturas y petroglifos que convierten a la isla en un libro de piedra aún sin leer. El arte rupestre en las cuevas dominicanas. República Dominicana no solo guarda tesoros en sus playas, también esconde mensajes grabados en piedra desde hace miles de años. En sus cuevas, repartidas por todo el territorio, aparecen pinturas y símbolos que hasta hoy nadie ha logrado descifrar. Los primeros en mencionarlos fueron los propios cronistas de Indias. Cristóbal Colón escribió en sus diarios que, al entrar en cavernas sagradas, vio figuras pintadas en las paredes, muchas de ellas ligadas a rituales funerarios. Después, el fraile Ramón Pané dedicó páginas enteras a describir esos grabados, relacionándolos con mitos y leyendas de los indios taínos. Imagina la escena. Una cueva oscura, antorchas encendidas, figuras humanas pintadas con carbón y minerales, rostros con ojos desproporcionados, animales dibujados junto a símbolos que parecen estrellas o constelaciones. ¿Era un simple arte decorativo? ¿O mensajes de un mundo espiritual que no comprendemos? Los arqueólogos modernos creen que estos grabados podían ser parte de rituales chamánicos. Los taínos entraban a las cuevas para comunicarse con sus dioses y con los espíritus de sus ancestros. Allí bailaban, cantaban y dibujaban, dejando marcas que hoy parecen códigos indescifrables. Lo más inquietante es la magnitud. República Dominicana es el país del Caribe con mayor densidad de arte rupestre. Hay cientos de cuevas documentadas, pero apenas un mínimo ha sido explorado en serio. Muchas permanecen selladas por miedo a saqueos, y otras, según rumores, muestran figuras que no se parecen a nada humano. Cada trazo, cada símbolo, parece hablar de un pasado oculto. Algunos investigadores sugieren que no son simples dibujos, sino advertencias, representaciones de catástrofes, eclipses o fenómenos que los pueblos antiguos intentaron dejar como legado. Hasta hoy, el misterio sigue intacto. Cada pared pintada es un enigma que desafía la ciencia y alimenta la imaginación. ¿Mensajes de los ancestros? ¿Advertencias de un mundo perdido? ¿O acaso señales de que los taínos sabían más de lo que creíamos? Hoy te presentamos el misterio de los petroglifos tallados en el río Shaquiway. 140 grabados ancestrales en piedra. Una plaza ceremonial perdida en la selva. Y símbolos que podrían ser un mapa estelar o un templo olvidado. Un santuario de roca que aún grita desde el pasado. Los petroglifos del río Chacuay. En lo profundo de República Dominicana, el río Shaquiway guarda un secreto milenario que ha dejado perplejos a arqueólogos e historiadores. Allí, en una planicie cercana al cauce, se alza un conjunto de 140 grabados tallados en piedra, conocidos como petroglifos, que hasta hoy siguen siendo un enigma. No hablamos de simples marcas en la roca, se trata de figuras geométricas, rostros humanos, animales y símbolos abstractos, todos esculpidos con precisión sobre grandes bloques de piedra que fueron traídos desde otros lugares. Los antiguos pobladores trabajaron y pulieron estas rocas hasta darles forma y luego las colocaron formando una plaza ceremonial rectangular. Para muchos expertos, aquello fue un templo al aire libre, un lugar de rituales donde los pueblos se reunían para invocar a sus dioses, rendir tributo a la naturaleza o realizar sacrificios. Otros, sin embargo, creen que puede tratarse de un mapa estelar, una representación del cielo que ayudaba a medir los ciclos del tiempo y las estaciones. Imagina el escenario, la noche caribeña iluminada por hogueras, los tambores
resonando en la oscuridad. Hombres y mujeres pintados con barro danzando alrededor de las piedras, mientras los líderes espirituales señalaban las figuras grabadas como mensajes divinos. Desde 1955, arqueólogos dominicanos y extranjeros han estudiado este conjunto, pero pese a décadas de investigación, nadie ha podido descifrar con certeza su verdadero propósito. Su silencio grita y sus símbolos parecen hablar un idioma que se perdió en el tiempo. Para algunos, el río Shaquihue es un portal entre el cielo y la tierra, un lugar donde los antiguos dominicanos dejaron escrita su visión del universo, y aunque hoy sigue siendo un misterio, cada piedra sigue brillando como un eco del pasado. ¿Fue un templo sagrado, un mapa estelar o algo mucho más grande? Nadie lo sabe. Pero los petroglifos del río Shaquihue nos recuerdan que la historia de la isla aún guarda secretos que ni el tiempo ha podido borrar. Hoy te presentamos la historia del origen del pueblo taíno en el Caribe. Guerreros que cruzaron mares desde el Orinoco, islas conquistadas una a una hasta llegar a la Española, y un misterio que aún pregunta: ¿cómo lograron expandirse tan rápido por el Caribe? El nacimiento de la cultura que marcaría para siempre la historia de la isla, el origen del pueblo taíno. Mucho antes de que Colón llegara al Caribe, ya existía un pueblo que dominaba las islas con su cultura, su música y sus creencias. Los taínos, los primeros habitantes de la Española, dejaron huellas tan profundas que todavía laten en la identidad dominicana, pero su origen sigue siendo un misterio. La teoría más aceptada indica que vinieron desde la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela, de isla en canoas hechas de un solo tronco. Fueron conquistando territorios, asimilando a los pueblos anteriores y sembrando su legado en todo el Caribe. Para el año 1492, ya habían formado 5 grandes cacicazgos en la Española, con miles de pobladores organizados bajo líderes que eran considerados casi divinos. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo lograron expandirse tan rápido? No eran ejércitos modernos, ni imperios con caballos y hierro. Eran comunidades que con organización y valentía cruzaban mares abiertos y fundaban asentamientos en islas lejanas. ¿Acaso tenían conocimientos de navegación mucho más avanzados de lo que creemos? Los taínos no solo trajeron armas de piedra y madera, también trajeron su cosmovisión. Construyeron bohíos, cultivaron yuca en conucos y transmitieron un idioma que todavía vive en palabras como canoa, hamaca o tabaco. Eran artistas del areíto, danzas rituales donde la música y la espiritualidad se mezclaban en noches eternas. Sin embargo, su origen exacto sigue envuelto en sombras. Algunos investigadores creen que hubo varias oleadas migratorias, no una sola. Otros sugieren que los taínos absorbieron conocimientos de culturas mucho más antiguas, lo que explicaría su rápido dominio del Caribe. Hoy, la sangre taína aún corre por las venas dominicanas. Está en los rasgos, en las comidas, en la música y hasta en la resistencia de un pueblo que nunca olvidó sus raíces. Pero la pregunta sigue abierta: ¿de dónde vinieron realmente los taínos y qué secretos de su viaje quedaron perdidos en el mar? Desde piratas malditos hasta espíritus que poseen cuerpos, desde fósiles de gigantes hasta rituales secretos. República Dominicana no es solo playas y música. Es un baúl infinito de misterios que siguen esperando ser revelados. Cada piedra, cada cueva, cada ola del Caribe guarda una historia que aún late. Y ahora la pregunta es: ¿qué misterio crees que todavía falta por descubrir? Déjamelo en los comentarios. Si te estremecieron estas historias, no olvides suscribirte a Salud y Recetas Mundiales, darle like y compartir este video para que más personas descubran los secretos ocultos de nuestra tierra, porque lo que viste hoy es solo el comienzo.